En el marco del 76 aniversario del Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México, la Biblioteca Moxcali pone a su disposición este video para el uso del estilo APA. Para realizar trabajos académicos o para cualquier investigación rigurosa, es conveniente emplear un sistema de referencias aceptado por la comunidad internacional. Uno de esos sistemas es conocido como estilo APA. Se trata de un conjunto de reglas relacionadas con el uso de citas y referencias bibliográficas. La finalidad del estilo APA es la estandarización en la forma de escritura para facilitar el trabajo de investigadores, estudiantes y editores. También pretende promover el uso ético y legal de la información para evitar el plagio o cualquier forma de manipulación de la información. No es un estilo nuevo. Ya desde 1952, APA publicó la primera edición y hasta el momento, en el 2019, sacó la séptima edición. Como pueden ver, ha habido un trabajo constante de revisión, de análisis y de nuevas aportaciones al estilo APA. Para fines de este video trabajaremos con la sexta edición, ya que es la más utilizada por las universidades, por los institutos de investigación y por las escuelas en México. Existen en el mercado una gran cantidad de aplicaciones que generan las referencias APA. También se puede hacer en procesadores de texto. Pero antes de utilizar estos generadores, es recomendable conocer cómo son las normas, cómo funcionan, cuál es su estructura, cómo se utilizan, y después nos podemos apoyar en estos generadores que no siempre están actualizados ni están incluidas todas las normas y todas las fuentes de información y formatos que utilizamos en la investigación. Primero, es importante saber que todas las citas que realicemos en un trabajo escrito deben de tener su correspondiente referencia. No puede ser que no citemos una fuente y la coloquemos en las referencias. O al revés, que coloquemos alguna cita y no esté incluida en la referencia. Todas las citas deben de tener su correspondiente referencia. Citar, nos dice la Real Academia Española, que es hacer mención de alguien o de algo. Pero esto es muy general. Vamos a ver qué nos dice la UNAM de qué es citar. Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican el documento del cual se extrajo. Es decir, vamos a tomar ideas que fundamenten nuestra investigación, pero siempre tenemos que colocar identificadores, algunos datos para que el lector sepa de dónde obtuvimos esa información. Y bueno, ¿para qué citamos? Nos sirve para ampliar el texto, pero también
para reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a las fuentes en las que se está fundamentando el trabajo, remitir a otras secciones del texto para iniciar una discusión, también para dar una definición. Es decir, citar nos va a permitir tener un trabajo mucho más coherente, mucho más sólido y mucho más argumentado. ¿Y qué citamos? Debemos de citar las palabras que no son nuestras, las palabras que tomamos de otras personas, sus ideas, sus opiniones, sus teorías, sus argumentos. También debemos citar los datos, estadísticas, gráficas, imágenes, podcasts, todo aquello que tomemos y que presentamos y que no nos pertenece, que tomamos prestado para nuestro trabajo o nuestra investigación. Lo podemos presentar tal como aparece, de manera textual, o lo podemos poner con nuestras propias palabras. Hay diferentes tipos de cita. La cita textual o directa, la cita indirecta o parafraseo y una cita de cita. En este caso, por ejemplo, hay una cita de Eduardo Galeano. Me gusta la gente sentipensante que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. En este caso, se trata de una cita textual o directa. La colocamos entre comillas porque es las palabras tal y como las escribió Eduardo Galeano. No tiene ni un punto ni una coma nuestra. Es una cita directa de Eduardo Galeano. Y el parafraseo sería si nosotros esta cita cambiamos las palabras y la decimos con nuestro propio estilo, cambiando la sintaxis, cambiando las palabras, pero dejando el mismo sentido. Es muy importante que tengamos en cuenta que todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final del documento. Referencia. Nos dice la Real Academia de la Lengua Española que es un escrito, indicación del lugar, de él mismo o de otro al que se remite al lector. La referencia nos dice la UNAM, ya más específico, la referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae información. Las referencias incluyen datos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar el documento. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues el autor. Si no contamos con el autor, no podríamos identificar de dónde es ese elemento que tomamos. El título y el pie de imprenta. El pie de imprenta, recuerden que incluye el lugar de publicación, la editorial y el año. Y bueno, los elementos complementarios, que son datos útiles que se agregan a los esenciales. Por ejemplo, el número de páginas, el nombre del traductor, del introductor, del prologuista, si pertenece a una serie o colección, o si es también de una serie de tomos.
¿Y qué debe incluir esa referencia? Debe incluir el apellido del autor, las iniciales del nombre, el título, el año, entre paréntesis, de publicación, el título. Es importante saber que el título se debe escribir en cursivas. Información de la fuente donde se publicó. Todas estas referencias se colocan al final en lo que denominamos bibliografía o referencias, que es una palabra que viene del griego, biblión, libro, y grafía, escribir. Este es un acrónimo, APIATELE, ¿no? que pretende incluir todos los datos que deben contener una referencia, en este caso la de libros. Tenemos el apellido paterno, inicial del nombre. Quiero que observen los puntos rojos porque es muy importante la puntuación en APA. Entonces, el apellido paterno, coma, inicial del nombre, punto. Año de publicación, entre paréntesis, punto. El título del libro es importante que tiene que ir en cursivas, punto. La edición. Es importante recordar que la primera edición no se coloca a partir de la segunda edición. El lugar de publicación y la editorial. Aquí tenemos el ejemplo. Guerrero, coma, y la inicial del nombre, punto, entre paréntesis, el año de publicación, se cierra paréntesis y se coloca punto. El título en cursivas, punto. Segunda edición, recuerden, a partir de la segunda se coloca. La primera se omite. Edición, se coloca punto, se cierra paréntesis y se vuelve a colocar punto. Lleva 2 puntos y es importante colocarlos. El lugar de la publicación, 2 puntos y la editorial. Si el material que tomamos para citar es de una fuente de internet, de una página web, se coloca el apellido paterno, coma, nombre, punto, de la misma manera que el libro. Paréntesis, año de publicación, cerramos paréntesis, punto. Título en cursivas. Y entonces colocamos la palabra recuperado de y colocamos la URL de donde fue recuperado. Este es el ejemplo. Guerrero, apellido paterno, coma, inicial del nombre, punto. Año de publicación, entre paréntesis, punto. El título en cursivas, punto. Recuperado de y se coloca la URL. Formato de referencia.
Cuando colocamos nuestras referencias al final, siempre se organizan en orden alfabético por el apellido de los autores o por el título si no tienen autor. Si hay más de una referencia de un mismo autor, entonces se colocan en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente, y dejando un margen de 1.3 centímetros, ¿no? O 1.5 en cada referencia. Si el autor referenciado tiene más de dos trabajos publicados en el mismo año, al final de cada año se agregan las letras A, B, C, etc., según corresponda, y el título se ordena alfabéticamente. Cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor no se repite, se sustituye un margen de 1.5 centímetros. Si aparece una obra de un autor y otra del mismo autor, pero con otras personas, primero se coloca la autoría única y luego las coautorías, es decir, los demás participantes. Nos encontramos en muchas ocasiones con obras que tienen más de un autor. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a hacer las referencias de cuando se trata de más de un autor. Recuerden que primero va el apellido paterno y la inicial, el año de publicación, el título en cursivas, lugar de publicación y editorial. Si es un solo autor. Pero si son 2 o 3 autores, ¿qué hacemos? Primero sus apellidos y van separados por una Y. Y si se publica en inglés, entonces se coloca el en present en inglés. Por ejemplo, Álvarez, apellido paterno, coma, L, la inicial del nombre, y, ¿no?, el segundo autor, su apellido paterno y la inicial del nombre. Después el año de publicación, ¿no?, entre paréntesis, el título en cursivas, lugar de publicación y editorial. Si es en inglés, bueno, pues se coloca entonces el símbolo. Si tenemos más de 4 autores, entonces se colocan solo los primeros 3 y después se colocan las siglas latinas et al, ¿no?, seguidos de punto, y otros. Entonces, vemos aquí el ejemplo. Álvarez, apellido paterno, L. Se pone el punto. Coma, Benítez, punto, L de inicial del nombre Castillo, Castillo F, y et al, otros y otros autores. Solo le estamos indicando a nuestro lector que tenemos más de 3 autores, el año de publicación, el título en cursivas, lugar de publicación y editorial. No debemos olvidar que la primera edición no se coloca, que el formato para las ediciones es 2 y luego de segunda, edición, punto, se cierra paréntesis y se vuelve a colocar el punto.
la tercera no se pone 3A, sino 3 era, tercera, y edición, abreviado. Es importante incluir los signos que nos está marcando APA, recordar que el título debe ser en cursivas y que todas las referencias se tienen que organizar en orden alfabético de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Existen dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace énfasis en el autor cuando se quiere citar o resaltar el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. En el segundo caso, es basada en el texto. Se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Entonces, tenemos un esquema general de las citas. La cita puede ser textual, directa o literal, o indirecta de parafraseo. También la cita de citas, que bueno, se refiere a cuando ya hay una obra citada y nosotros citamos lo que citó el autor. Pero bueno, regresemos a la cita textual. Tienen un tratamiento diferente si son de menos de 40 palabras o si son de más de 40 palabras. Y estas, ambas, pueden ser con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Como vimos anteriormente, si nosotros queremos destacar al autor porque es una figura importante, ha realizado investigaciones trascendentes en el tema que estamos abordando, entonces colocamos primero al autor. Si el autor no nos parece tan destacado y queremos más bien resaltar lo que dijo ese autor, entonces ponemos énfasis en el texto y el autor entonces lo vamos a citar después de las comillas, después de lo que dijo el autor. Cuando son más de 40 palabras, no se coloca dentro del párrafo. Hay que ponerlo abajo y en otro margen. Y sucede lo mismo. Si queremos resaltar al autor, lo colocamos al inicio. Si lo que queremos es destacar el texto, entonces al autor lo colocamos al final. Las citas de parafraseo nosotros estamos respetando la idea del autor, pero lo estamos diciendo con nuestras propias palabras, utilizando sinónimos, una sintaxis diferente, pero si queremos destacar al autor, lo vamos a hacer colocándolo al inicio. Si lo que queremos es destacar el texto, entonces al autor lo colocamos al final. Cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto, las palabras o frases omitidas se reemplazan por puntos suspensivos. Es decir, si nosotros el texto que vamos a tomar literal del autor es muy largo y solo necesitamos un fragmento o una parte de él, entonces colocamos entre corchetes 3 puntos. Esta cita es textual, por eso está entre comillas. Tenemos comillas. Está los 3 puntos porque
quitamos una parte del texto. Entonces, esta cita textual tiene énfasis en el autor porque lo colocamos al inicio. Castillo 2009 afirma, y entonces colocamos las comillas de la cita textual y al final la página. Tiene los 3 datos que debe contener una cita: autor, año y páginas. El orden es lo que le da el tipo de texto. Si esta cita nosotros quisiéramos darle énfasis al texto y no al autor, entonces al final colocaríamos el apellido del autor, el año y la página. Estos ejemplos de cita textual son de menos de 40 palabras. La primera tiene énfasis en el autor y la segunda es énfasis en el texto. En esta primera pueden observar que aparece el autor y el año y después la cita textual. Es importante no olvidar la página al final. Son 3 datos los que tiene que contener nuestra cita: autor, año, página. En este segundo ejemplo, con énfasis en el texto, nosotros colocamos el texto. Quitamos alguna parte, por eso está entre comillas los 3 puntos, ¿recuerdan? Cerramos las comillas y entonces se colocan los 3 datos que debe contener una cita: autor, año, página. Las citas textual de más de 40 palabras se escriben en texto aparte. Ya no se colocan en el párrafo, dentro del párrafo, sino en texto aparte se da un salto con una sangría a la izquierda y se quitan las comillas, aunque sea cita textual. Vamos a conservar el tamaño y al final de la cita se coloca un punto después de los datos. Cuando la cita tiene una sola página, se pone una letra P y el número. Por ejemplo, esta, P.23. Cuando tiene más de una página, entonces se coloca doble P, punto. Y el rango de las páginas. Por ejemplo, aquí, PP 23-24. Entonces, si nosotros estamos trabajando con una primer sangría, cuando la cita es de más de 40 palabras, se coloca en una segunda sangría que se le llama sangría francesa, ¿no? Y que lo podemos hacer muy fácil, ¿no?, en el procesador de textos. Aquí tenemos el ejemplo muy claro de la cita de más de 40 palabras. Aquí el autor, ¿no?, está escribiendo su texto y después cita a Kaku 2009. Aquí le está poniendo énfasis al autor. Y entonces no lo pone entre comillas, aunque es textual. Ya sabemos que es textual y que es de más de 40 palabras, porque está a doble sangría. Y al final coloca la página y el punto. Y continúa escribiendo el texto, el autor de la investigación o del artículo. Esta también es de más de 40 palabras, pero aquí observen que no nos habla del autor antes de la cita.
Entonces, eso nos indica que le está dando énfasis al texto. Y bueno, entonces tiene que colocar los datos de la cita y los coloca al final: autor, año, página, punto. Y continúa con el texto. Si logran ver la diferencia, es muy importante cuando estamos escribiendo, si queremos resaltar a ese autor, nos parece importante en nuestra investigación, o lo que nos importa es lo que está diciendo y no destacar al autor. La cita de parafraseo es cuando se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Se realiza una síntesis, un pequeño resumen, ¿no? Resumen, pero bueno, obviamente con nuestras palabras. Y bueno, no se colocan comillas, pero sí los datos que identifiquen de dónde obtuvimos esa idea. El apellido del autor, el año de publicación y la página de donde fue extraído. A veces son varias páginas, entonces recuerden que lo ponen con doble P, pero de cualquier manera, aunque sea de varias páginas y sea una cita muy sintética, de cualquier forma hay que colocar todos los datos. Aquí vemos que la cita no es parafraseada, no está entre comillas, es de menos de 40 palabras, por eso está en el cuerpo del párrafo. Y aquí está dando énfasis al autor y luego escribe la idea con sus propias palabras. Aquí coloca los datos al final, por lo tanto le está dando énfasis al texto y no al autor. Por supuesto que todas las citas, ya sean textuales o parafraseadas, recuerden que deben llevar su referencia al final. Cita de cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. Siempre es mejor buscar los textos originales, pero si por alguna razón no lo localizamos, podemos hacer uso de este recurso de cita de cita. Debe contener la expresión citado por apellido del autor, año de la publicación y la página de la cual se extrajo ese texto. Aquí tenemos un ejemplo de una cita de cita. Y fíjense, se dice explícitamente, ¿no?, que lo citó Hawking en el 2010 y piensa que las matemáticas, tal como lo encontramos en el texto. Se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas, como les comento. Siempre es conveniente ir a buscar el material original. Bueno, entonces, resumiendo, hay dos tipos de formas de citar si queremos hacer énfasis en el autor o énfasis en el texto.
Y está este ejemplo de énfasis en el texto, porque, como sabemos, seguramente ustedes ya lo identificaron muy bien. Aquí el autor se coloca al final y es una cita de cita. Martín, ¿no? Páginas de la 95 a la 96, 1995, citado por Escalona en el 2001. Entonces, ¿cuál es la información y quién lo citó? Es importante también tener en cuenta las abreviaturas. No tenemos que olvidar el propósito comunicativo. Para saber citar, ¿qué se debe emplear? Las figuras que no sean de su propia autoría, es necesario siempre hacer la referencia. Si no hay autor, entonces se coloca anónimo. Hay que revisar bien las fuentes para saber qué formato vamos a utilizar. Si es un formato electrónico, si es un formato impreso, si es un capítulo, si es solo un fragmento, si es una fuente electrónica, qué tipo de fuente. Y es muy importante revisar siempre que las citas tengan referencia o que las referencias tengan cita. Antes de entregar un trabajo, es importante revisar una por una y confirmar que cada cita colocamos su referencia. Bueno, esto es en términos generales el uso del estilo APA.